El sonido comienza como un trueno lejano, pero no hay ni una sola nube en el cielo azul de julio. Lo que escuchas no es la naturaleza, es el rugido mecánico de miles de motores diésel despertando al mismo tiempo. Imagina el suelo bajo tus pies. No solo tiembla, sino que late. Es el peso de toneladas de acero, las orugas de metal de los tanques Tiger y Panther aplastando la vegetación seca de la estepa rusa, transformando la hierba en polvo y la esperanza en pavor. El calor es sofocante, un bochorno que se pega a la piel junto con el olor a aceite quemado y metal caliente. Estamos en 1943. El lugar es el saliente de Kursk, y lo que está a punto de ocurrir aquí no es una batalla más. Es el momento en que el destino del mundo se decidirá a golpe de puño, disparo y fuego. La Alemania nazi se está desangrando. Tras el desastre total en Stalingrado, el prestigio de Adolf Hitler está por los suelos. Necesita una victoria, algo grandioso que demuestre al mundo que la maquinaria de guerra alemana todavía tiene dientes. Está obsesionado. Allá en la guarida del lobo, su cuartel general oculto en los bosques de Prusia Oriental, Hitler se inclina sobre los mapas, moviendo divisiones imaginarias con manos temblorosas. Él duda, pospone el ataque una y otra vez, esperando más tanques, armas más potentes, un milagro tecnológico que garantice el éxito. Pero el tiempo es un lujo que no tiene. Al otro lado de la línea, el mariscal de campo Erich von Manstein, el hombre al que muchos consideran el cerebro militar más brillante de Alemania, está impaciente. Manstein sabe que cada día de retraso es un día que el enemigo aprovecha para enterrarse más profundo en la tierra. Defiende un ataque rápido, un golpe maestro en el sur para cortar las fuerzas soviéticas antes de que puedan reaccionar. Mira hacia el horizonte en Belgorod y siente que la oportunidad se le escapa entre los dedos como arena. Mientras tanto, el silencio en la estepa es aterrador. Es ese silencio que precede a la tempestad, donde el canto de los pájaros parece fuera de lugar. El soldado alemán, el arquetipo de aquel hombre que cruzó Europa creyéndose invencible, siente ahora el peso del cansancio. Se limpia el sudor de la frente con la manga de su uniforme polvoriento, mira su blindado, y por primera vez, la duda es más grande que la fe. Vio lo que pasó en el invierno. Sabe que la tierra rusa no acepta intrusos. Siente el olor metálico de la muerte flotando en el aire, incluso antes del primer disparo. Pero lo que los alemanes no saben, o se niegan a creer, es que el enemigo no solo está esperando, está listo. En Moscú, el mando soviético no ha caído en el pánico. Georgi Chukov, el maestro de la estrategia, el hombre que no conoce la palabra retroceder, ya ha previsto cada movimiento de Hitler. Zhukov ha transformado el saliente de Kursk en una fortaleza casi impenetrable. No quiere solo detener a los alemanes, quiere destrozarlos. A su lado, Konstantin Rokossovski, el comandante del Frente Central, prepara sus defensas en el norte, cerca de Oriol. Han cavado kilómetros de trincheras, plantado millones de minas y posicionado cañones antitanque en cada rincón de aquella llanura infinita. El soldado soviético, con los pies clavados en el suelo que llama patria, no tiene a dónde huir. Mira hacia el horizonte y ve el polvo levantado por los tanques enemigos. No siente el miedo que sentía en 1941. Ahora siente una determinación fría. Sabe que detrás de él están su familia, su hogar y el futuro de su nación. Aprieta el fusil, siente el metal frío y espera. Él es el muro contra el que chocará la ola alemana. La Operación Ciudadela fue la última gran apuesta de Hitler, un todo o nada, jugado en un tablero de 150 millas de ancho. De un lado, la arrogancia de un imperio que se niega a aceptar su fin. Del otro, la resiliencia de un pueblo que aprendió a luchar en el infierno. El plan alemán parece sencillo sobre el papel. 2 pinzas gigantescas. Walter Model, el general conocido como el maestro de la defensa, debe bajar por el norte partiendo desde Oriol. Mientras tanto, las fuerzas de Manstein deben subir por el sur, partiendo desde Belgorod. El objetivo: encontrarse en el medio, rodear a cientos de miles de soldados soviéticos y aniquilarlos. Pero la inteligencia rusa es impecable. Saben el día, la hora y el lugar exacto del ataque. El elemento sorpresa,
La mayor arma de la Blitzkrieg alemana simplemente ya no existe. Kursk se ha convertido en una trampa gigante, una trituradora de carne que aguarda la orden para empezar a girar. Y cuando el primer disparo de artillería desgarre el cielo, la historia de la humanidad cambiará para siempre. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es el relato de cómo el acero más resistente de Alemania fue derretido por la voluntad inquebrantable de un pueblo que decidió no caer. Esta es la historia de la Operación Ciudadela, el momento en que el Tercer Reich apostó su alma y lo perdió todo. Suscríbete ahora para entender cómo el acero y la sangre cambiaron el rumbo de la historia y acompáñanos en esta jornada épica por el pasado. El sol de julio sigue subiendo, implacable. El brillo reflejado en el blindaje de los tanques es casi cegador. Dentro de los vehículos, el calor es insoportable. El aire es pesado con el olor a sudor y expectativa. Los comandantes alemanes consultan sus relojes. Los minutos parecen horas. Cada segundo de silencio es una tortura psicológica. Miran hacia las llanuras rusas, campos de girasoles que pronto serán regados con sangre. La tensión es palpable hasta en las comunicaciones por radio. Órdenes cortas, voces tensas. Hitler, distante en su búnker, espera noticias que validen su locura. Cree que sus nuevos tanques son invencibles, que la tecnología superará a la geografía y a la superioridad numérica. Ignora las advertencias de sus generales sobre la profundidad de las defensas soviéticas. Para él, Kursk es el punto de inflexión, el lugar donde demostrará que el destino sigue de su lado. Pero la realidad en el campo es otra. Walter Model, en el norte, observa las fortificaciones soviéticas y ve una pesadilla logística. Sabe que cada metro conquistado será pagado con la vida de sus mejores hombres. Conoce la fama de Rokossovski y sabe que el comandante soviético no ha dejado nada al azar. La sombra de Stalingrado todavía planeaba sobre cada búnker, cada trinchera y cada mente dentro del mando alemán como una niebla espesa que ningún sol de verano lograba disipar. No era solo una derrota militar, era una herida abierta en el alma del Tercer Reich que desangraba confianza y soldados. El mariscal de campo Erich von Manstein sentía ese peso cada vez que miraba los mapas extendidos sobre su mesa. Para él, la situación era clara como el día. El tiempo era el mayor enemigo de Alemania. Sabía que la única oportunidad de salvar lo que quedaba de la iniciativa en el este era un golpe rápido, una picadura de escorpión que paralizara al gigante soviético antes de que pudiera recuperar el aliento por completo. Manstein defendía un ataque inmediato, aprovechando la ventana de oportunidad mientras el suelo de la estepa se secaba tras el deshielo de la primavera. Pero, en la guarida del lobo, el clima era de una paranoia sofocante y una indecisión mortal. Adolf Hitler ya no era el mismo líder audaz de los años de la Blitzkrieg. El desastre en el Volga había destrozado su aura de invencibilidad. Temblaba ante la idea de otro fracaso monumental que pudiera derrumbar el frente oriental definitivamente. Hitler estaba obsesionado con la idea de que la fuerza bruta ya no era suficiente. Necesitaba milagros tecnológicos. Quería que la Operación Ciudadela fuera el escaparate de sus nuevas joyas de guerra, los tanques Panther y los pesados Tiger. Para el Führer, estos monstruos de acero eran la respuesta a todo. Creía firmemente que el rugido de esos motores y el grosor de su blindaje serían suficientes para destrozar la voluntad rusa. Por eso, ordenó el aplazamiento. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Cada día de espera era un clavo más en el ataúd de la estrategia alemana, y Manstein lo sabía. Veía, con una frustración que rozaba la desesperación, cómo el elemento sorpresa se le escapaba entre los dedos como arena fina. Mientras tanto, la moral del soldado alemán común pendía de un hilo. Aquel arquetipo del guerrero ario, que marchaba con orgullo en 1941, ahora era un hombre agotado, con los ojos hundidos y el uniforme desgastado por el polvo del camino. Escuchaban las historias que venían de los supervivientes de Stalingrado, y el miedo era un sabor amargo que no se les iba de la boca, ni con el tabaco barato distribuido en las raciones. Miraban hacia el este y no veían solo campos de trigo. Veían un vacío que parecía tragarse ejércitos enteros. La venganza era lo único que aún los movía.
un deseo visceral de devolver el sufrimiento que habían pasado el invierno anterior. Necesitaban creer que los nuevos tanques eran invencibles porque, si no lo eran, ¿qué les quedaría más allá de una tumba poco profunda en la tierra negra de Ucrania? Al otro lado de la línea, el escenario era el opuesto. En Moscú, el clima era de una determinación fría y calculadora. Georgi Chukov, el maestro de la defensa profunda, no perdía el tiempo con vacilaciones. Era como un jugador de ajedrez que ya ha previsto todos los movimientos del adversario antes siquiera de empezar la partida. Chukov sabía que los alemanes vendrían por el saliente de Kursk. Era demasiado obvio, una protuberancia en el mapa que pedía a gritos ser cortada. Pero en lugar de atacar primero, convenció a Stalin de que la mejor estrategia era dejar que el enemigo se agotara contra un muro de acero y fuego. Chukov y Konstantin Rokossovsky transformaron el suelo de Kursk en una fortaleza subterránea. Mientras Hitler esperaba sus tanques, millones de manos soviéticas cavaban. Civiles, mujeres, ancianos y soldados trabajaban día y noche, creando una red de alambre de espino, campos de minas tan densos que ni un ratón podría pasar sin volar por los aires, y nidos de ametralladoras camuflados con una perfección diabólica. El contraste era abismal. De un lado, el alto mando alemán chocaba cabezas entre las prisas de Manstein y la cautela obsesiva de Hitler. Del otro, la maquinaria de guerra soviética funcionaba con la precisión de un reloj de pesadilla. Rokossovsky, en el norte, preparaba el terreno en Oriol, mientras las fuerzas al sur, cerca de Belgorod, se preparaban para el impacto. El soldado soviético ahora tenía algo que le faltaba al inicio de la guerra: experiencia y un odio alimentado por la destrucción de sus aldeas y familias. Ya no estaban huyendo, estaban esperando, con el dedo en el gatillo y los cañones antitanque apuntando al horizonte por donde salía el sol. La necesidad de venganza de Hitler estaba cegando su visión estratégica. Necesitaba esta victoria no solo para estabilizar el frente, sino para enviar un mensaje a los aliados occidentales que ya empezaban a morder los bordes de Europa por el Mediterráneo. Temía que, sin un triunfo aplastante en el este, Alemania sería aplastada en una guerra de dos frentes que no tenía cómo ganar. Pero la ironía cruel era que, al buscar la perfección técnica de los Panthers, le estaba dando a los rusos el regalo más valioso de todos: el tiempo. Tiempo para que Chukov transformara cada metro de Kursk en una trituradora de carne. Dentro de los nuevos tanques Tiger, las tripulaciones alemanas sentían una confianza peligrosa. El olor a aceite nuevo y la sensación de poder de aquellos cañones de 88 milímetros daban una falsa sensación de seguridad. Creían que eran los caballeros modernos con armaduras impenetrables. El mando alemán, en sus informes, minimizaba la capacidad de resistencia rusa, tratando la enorme inferioridad numérica como un detalle que se resolvería con la superioridad tecnológica. Miraban los mapas y veían flechas azules perfectas cortando el saliente, ignorando que esas flechas pasarían sobre millones de minas terrestres y enfrentarían una artillería que oscurecería el cielo. El escenario estaba listo para la mayor tragedia de blindados que el mundo jamás haya visto. La tensión era física, algo que podía sentir en la piel como la electricidad antes de una tormenta devastadora. El prestigio de Hitler estaba todo apostado en esta única jugada. Era el todo o nada. El orgullo herido en Stalingrado pedía sangre, y el suelo de Kursk estaba listo para beber cada gota. La arrogancia alemana estaba a punto de colisionar con la resiliencia rusa, a una escala que desafiaba la imaginación. Mientras los motores de los tanques se calentaban en las líneas de partida en Oriol y Belgorod, el destino del Tercer Reich ya no estaba en manos de sus generales, sino en el infierno que ellos mismos ayudaron a crear. Mirando los mapas tácticos extendidos sobre las mesas de roble de la guarida del lobo, el saliente de Kursk saltaba a la vista como un insulto visual para el mando alemán. Imagina una enorme joroba, una protuberancia de casi 250 kilómetros que avanzaba hacia el interior de las líneas alemanas. Para los generales de Hitler, aquello no era solo un pedazo de tierra rusa, era un tumor. Un tumor que necesitaba ser extirpado con la precisión de un cirujano y la fuerza de un martillo de herrero. La estrategia alemana, bautizada como Operación Ciudadela, era un clásico de la doctrina militar prusiana.
el movimiento de pinza. La idea era sencilla, pero a una escala tan monumental que haría que cualquier otra batalla de la historia pareciera una pelea callejera. Sobre el papel, el plan era rodear y destruir. En el norte, partiendo de la región de Oriol, el general Walter Model preparaba a sus divisiones. Model era conocido como el maestro de la defensa, un hombre que no retrocedía ni ante el mismísimo diablo, pero ahora tenía la misión de ser la punta de lanza superior de este alicate gigante. En el sur, partiendo de Belgorod, estaba Erich von Manstein, el mariscal que era considerado el cerebro más brillante de Alemania. Manstein era el tipo de aristócrata militar que veía la guerra como un juego de ajedrez mortal y estaba listo para mover sus piezas de acero con una agresividad implacable. El objetivo era que estas dos fuerzas colosales avanzaran una hacia la otra, encontrándose en el corazón de Kursk, cerrando la trampa y tragándose a cientos de miles de soldados soviéticos. La logística detrás de este plan era algo que desafiaba la lógica. Día y noche, el sonido que dominaba la Europa ocupada no era el de marchas militares, sino el rechinar metálico de miles de trenes, vagones y más vagones cargados con lo mejor que tenía Alemania. Hitler estaba echando todos sus restos en esta mano. Estaba obsesionado con sus nuevos juguetes de guerra. Aplazó el inicio de la operación varias veces, ignorando las advertencias de sus generales de que el tiempo se agotaba, solo para asegurar que los nuevos tanques Tiger y Panther estuvieran listos. Quería que el acero alemán fuera impenetrable. Imagina el olor a diésel, grasa y pintura fresca saliendo de las fábricas de Krupp y Henschel directo a las estepas rusas. Los tanques Tiger eran monstruos de casi 60 toneladas, con cañones que podían destruir un objetivo a kilómetros de distancia. Hitler creía firmemente que estas máquinas serían la salvación del Reich, una fuerza mágica que haría huir a los rusos de puro pavor. Pero mientras los alemanes pulían sus máquinas, el suelo de Kursk empezaba a temblar con algo mucho más sombrío que simples motores. Mientras tanto, en Moscú, el clima era de una vigilancia silenciosa. Georgi Chukov, el mariscal que nunca sonreía y que ya le había salvado el pellejo a Stalin antes, no solo estaba esperando el golpe, estaba leyendo la mente de los alemanes. Gracias a una red de espionaje impecable y al reconocimiento aéreo, los soviéticos sabían exactamente lo que se avecinaba. Sabían dónde, cómo y posiblemente cuándo empezaría el ataque. Chukov, junto con Konstantin Rokossovsky, el comandante del Frente Central, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la guerra. En lugar de atacar primero, dejarían que los alemanes se desgastaran contra un muro de hierro. Kursk se transformó en la mayor obra de ingeniería militar de la historia de la humanidad. Millones de civiles, incluyendo mujeres y ancianos, fueron movilizados para acabar. Cavaron kilómetros y kilómetros de trincheras, creando una defensa en profundidad que parecía un laberinto sin fin, pero el verdadero peligro estaba oculto bajo tierra. Los soviéticos plantaron campos de minas tan densos que en algunas zonas había casi 3.000 minas por kilómetro cuadrado. Era un campo minado donde cada paso era una cita con la muerte. El soldado alemán promedio, allá en la punta de la línea, sentía que algo iba mal. La confianza ciega de 1941 se había evaporado. Ahora, lo que quedaba era un cansancio profundo y la sensación de que se estaban metiendo en la boca del lobo. Veían llegar los nuevos tanques e intentaban convencerse de que la tecnología vencería a la masa humana rusa. Pero el silencio de las estepas era opresivo. El calor de julio empezaba a cocinar a los hombres dentro de sus uniformes de lana, y el polvo fino de Rusia se metía en todo: ojos, pulmones y motores. Walter Model, en el norte, estaba preocupado. Veía las fotos de reconocimiento y se daba cuenta de que los rusos estaban reforzando las defensas a una velocidad absurda. Sabía que la sorpresa, el elemento vital de la Blitzkrieg, ya se había ido al traste. Manstein, en cambio, en el sur, mantenía su postura fría, confiando en que la calidad táctica de sus hombres y el poder de fuego de sus blindados romperían cualquier barrera. Era un choque de egos y filosofías militares. De un lado, la obsesión alemana por la perfección técnica y las maniobras audaces. Del otro,
la resiliencia soviética de transformar cada metro de tierra en un tanatorio para invasores. La tensión era palpable, como un elástico estirado al límite, a punto de romperse y golpear a quien estuviera cerca. En las noches claras de verano, el brillo de las hogueras en los campamentos rusos parecía burlarse de la oscuridad alemana. Los soldados soviéticos, liderados por la determinación de Rokossovski, no solo defendían suelo, defendían sus casas, sus familias y su propio derecho a existir. Sabían que, si la pinza de Hitler se cerraba, no habría misericordia. Stalingrado les había enseñado que la rendición era solo una forma más lenta de morir. Los trenes seguían llegando a Oriol y Belgorod, descargando toneladas de munición que serían disparadas en cuestión de minutos cuando el infierno comenzara. Era la mayor acumulación de poder militar que el mundo había visto jamás en un solo punto del mapa. Miles de aviones de la Luftwaffe estaban siendo preparados en pistas improvisadas, mientras los motores de los tanques rusos T-34 rugían en los bosques, ocultos bajo redes de camuflaje. Todo estaba listo para el mayor espectáculo de destrucción de la historia. Hitler, desde su fortaleza en Prusia Oriental, dio la orden final. No quería solo una victoria, quería una masacre que restaurara el prestigio de Alemania y obligara a Stalin a pedir la paz. No se daba cuenta de que al intentar extirpar aquel tumor en Kursk, estaba en realidad abriendo una arteria vital de su propio imperio. Mientras los generales alemanes pulían sus medallas y revisaban los mapas tácticos en las mesas de roble de la guarida del lobo, el silencio que venía de Moscú no era señal de miedo, sino el sonido de una trampa armándose con precisión quirúrgica. Lo que Adolf Hitler no sabía, o quizás su arrogancia le impedía ver, es que en una guerra moderna la información vale mucho más que 1000 tanques Tiger. El secreto de la Operación Ciudadela, que guardaba como el último as bajo la manga del Tercer Reich, ya era de conocimiento público en los pasillos del Kremlin antes de que se secara la tinta de las órdenes de ataque. A través de una red de espionaje legendaria y envuelta en misterio, conocida por el nombre en clave Lucy, cada detalle del plan alemán se filtraba como agua en un colador. Operando desde Suiza, esta red de inteligencia lograba interceptar las comunicaciones más sensibles del alto mando alemán y entregarlas directamente en manos de Stalin. Los soviéticos sabían el día, la hora, los puntos exactos de concentración de las tropas e incluso qué divisiones Panzer liderarían el ataque. Era como si el ejército de Hitler entrara en un ring con los ojos vendados, mientras el adversario ya conocía cada movimiento que intentaría. Georgi Chukov, el maestro de la estrategia soviética, y Konstantin Rokossovski, el comandante del Frente Central, no perdieron ni un segundo. Comprendieron que esta vez la mejor forma de ganar no era atacando primero, sino dejando que los alemanes se agotaran contra un muro de acero y hormigón. Chukov convenció a Stalin de que el saliente de Kursk debía transformarse en una fortaleza infranqueable, y así comenzó una de las mayores obras de ingeniería militar de la historia humana. Imagina la escena, amigo. Bajo el sol abrasador de junio y julio, las estepas rusas fueron tomadas por una actividad frenética. No eran solo soldados, sino cientos de miles de civiles, mujeres, ancianos y adolescentes convocados para cavar lo que serían las sepulturas de los invasores. El olor a tierra fresca removida se mezclaba con el sudor de millones de personas que trabajaban día y noche. No solo cavaban agujeros, estaban dibujando un laberinto de muerte. Se construyeron 8 líneas de defensa sucesivas, extendiéndose por casi 300 kilómetros de profundidad. Era una telaraña mortal. Los soviéticos cavaron más de 5.000 kilómetros de trincheras, casi la distancia de un extremo a otro de un continente. Estas trincheras no eran líneas rectas, sino complejos zigzags diseñados para que, si un punto era invadido, los defensores pudieran seguir disparando desde ángulos protegidos. Pero la verdadera maldad estaba oculta bajo la hierba alta y las flores silvestres de las estepas. Los soviéticos plantaron minas como quien siembra trigo para una cosecha macabra. En algunos sectores críticos, la densidad era absurda. Había casi 3.000 minas por cada kilómetro de frente. Minas antitanque para arrancar las orugas de los blindados
y minas antipersona, para mutilar a cualquier soldado que osara poner un pie en el suelo. Era imposible dar un paso sin el terror constante de ser transformado en una nube roja. Zhukov también perfeccionó lo que llamaban packfronts. En lugar de dispersar los cañones antitanque, los agrupaban en nidos de 10 o 12 piezas, todos camuflados y apuntando a un único punto de matanza. Cuando un tanque alemán asomaba por el horizonte, no recibía un disparo, sino una salva coordinada de 10 cañones al mismo tiempo. Era una táctica de aniquilación total. Mientras tanto, en los puntos de partida alemanes en Oriol, al norte, y Belgorod, al sur, el clima era de una confianza forzada que escondía una ansiedad profunda. Erich von Manstein, el arquitecto de la estrategia en el sur, sentía el tiempo escapándosele entre los dedos. Hubiera querido atacar meses antes, pero Hitler seguía posponiendo la operación, esperando que los nuevos tanques Panther y los pesados Ferdinand estuvieran listos. Para Manstein, cada día de retraso era un día más que los rusos tenían para enterrarse en el suelo. Veía las fotos de reconocimiento aéreo y lo que veía lo perturbaba. El saliente de Kursk estaba cambiando de color, del verde al marrón de la tierra excavada y al gris del hormigón. Walter Model, encargado del ataque por el norte, también era pesimista. Conocido como el maestro de la defensa, sabía reconocer una posición defensiva poderosa en cuanto la veía. Enviaba informes desesperados a la guarida del lobo, mostrando fotos de miles de nuevos nidos de ametralladoras y fosos antitanque que no dejaban de aparecer. Pero Hitler, en su obsesión por las armas milagrosas, creía que el acero de los nuevos tanques alemanes cortaría esas defensas como un cuchillo caliente en la mantequilla. El soldado alemán, aquel veterano que ya había visto el infierno en Stalingrado, miraba al horizonte y sentía que algo no cuadraba. El silencio de las líneas soviéticas era demasiado pesado, sofocante. ¿Sabes esa sensación de que te observan 1000 ojos invisibles? Era exactamente eso. Sabían que los rusos estaban ahí, agazapados, esperando con los dientes apretados. La arrogancia de los oficiales de alto rango no llegaba a las trincheras, donde el miedo al general invierno había sido sustituido por el miedo al gigante de hierro en el que se había convertido la Unión Soviética. Al otro lado, el soldado soviético personificaba la resiliencia absoluta. Estaba en su casa, defendiendo su suelo, y ahora tenía las mejores armas que las fábricas más allá de los Urales podían producir. No les temía a los tanques gigantes de Hitler, tenía odio, y el odio es un combustible mucho más potente que la gasolina de alto octanaje. Bajo el mando de Rokossovski, transformaron cada kilómetro cuadrado de Kursk en una trampa mortal. Sabían exactamente por dónde vendrían los alemanes, porque la red de espionaje soviética había penetrado hasta los niveles más altos del mando alemán. Hitler creía guardar un secreto, pero Stalin ya sabía la fecha y la hora del ataque antes incluso que muchos generales alemanes. Esa vacilación de Hitler fue el mayor regalo que Alemania pudo darle a la Unión Soviética. Fueron meses de preparación gratuita. Los soviéticos enterraron más de 1 millón de minas. Posicionaron miles de cañones antitanque, también escondidos, que solo se verían cuando se hiciera el primer disparo. El saliente de Kursk ya no era un punto en el mapa, era una fortaleza viva, respirando y esperando el momento de cerrar sus mandíbulas sobre la élite de la Wehrmacht. El retraso para esperar a los Panther y Ferdinand resultó ser un error de cálculo grotesco. Las máquinas nuevas eran pesadas, se averiaban solas, y lo peor de todo, ahora enfrentarían una defensa que había tenido tiempo de sobra para estudiar cada punto débil del blindaje alemán. Finalmente, a principios de julio, se tomó la decisión. Ya no se podía esperar más. El prestigio del Tercer Reich pendía de un hilo, y Hitler necesitaba una victoria para demostrar al mundo que Alemania seguía mandando. Pero el clima en la guarida del lobo no era de triunfo, era de apuesta desesperada. Von Manstein estaba listo para lanzar sus dados, pero sabía que las probabilidades de sacar un número alto habían caído drásticamente con cada día de demora. La ventana de oportunidad, que estaba abierta de par en mayo, era ahora solo una rendija estrecha y peligrosa. Se firmó la orden de ataque para la Operación Ciudadela. El mundo contuvo el aliento. Lo que estaba a punto de ocurrir
no sería solo una batalla más en la larga lista de enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial. Sería el choque final entre dos visiones del mundo, entre la obsesión tecnológica de un dictador vacilante en la cima de su poder y la resiliencia bruta de un pueblo que decidió no dar ni un paso atrás. El precio del retraso de Hitler se cobraría en vidas humanas, en metal retorcido y en un rastro de destrucción que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. La suerte estaba echada, pero el tablero ya estaba amañado contra los alemanes. El reloj marcaba poco más de las 2 de la mañana, cuando el silencio de la estepa rusa saltó por los aires, no por una orden alemana, sino por el rugido ensordecedor de 3.000 cañones soviéticos. Georgi Chukov y Konstantin Rokossovsky no eran hombres de esperar a que el destino llamara a la puerta. Sabían que la Operación Ciudadela estaba a punto de comenzar y decidieron que el primer golpe sería el suyo. Fue una tormenta de acero preventiva que cayó sobre las cabezas de los soldados alemanes que aún intentaban dormir o revisaban sus armas por última vez. El impacto fue tan brutal que la tierra parecía haberse transformado en un mar embravecido, lanzando hombres y máquinas por el aire como si fueran juguetes de papel. En ese momento, el olor a tierra fresca fue sustituido instantáneamente por el olor acre de la pólvora y el rastro metálico de la sangre. Para el soldado alemán, agazapado en su trinchera, aquello no era un bombardeo más, era el sonido del fin de una ilusión. Habían escuchado promesas de que las nuevas armas, los tanques Tiger y Panther, serían invencibles, pero allí, bajo el fuego de Zhukov, la tecnología parecía irrelevante ante la fuerza bruta de la naturaleza rusa. El pánico empezó a serpentear por las líneas. Los oficiales gritaban órdenes que nadie lograba oír por encima del trueno constante de las explosiones. Cuando la artillería rusa finalmente dio un respiro, el silencio que siguió fue aún más aterrador. Era el silencio de un cementerio que aguardaba a sus nuevos ocupantes. Pero la maquinaria de guerra alemana, aunque herida en su orgullo, seguía siendo una fiera peligrosa. A las 5 de la mañana, Erich von Manstein y Walter Model dieron la orden que el mundo temía. Miles de cañones alemanes respondieron al desafío, iluminando el horizonte con un brillo anaranjado y siniestro. Si el ataque soviético fue un puñetazo en el estómago, la respuesta alemana fue un mazo pesado golpeando el yunque. El suelo de Kursk no solo tembló, entró en convulsión. El temblor podía sentirse a kilómetros de distancia, como un terremoto que se negaba a parar. Era el inicio oficial del infierno en la tierra. Los motores de los tanques empezaron a roncar, un sonido gutural que vibraba en el pecho de cada hombre en el campo de batalla. El aire se volvió espeso con el humo negro del diésel quemado y el polvo sofocante de la estepa seca de julio. El calor era opresivo, una masa física que hacía de cada respiración una lucha. Por el norte, las fuerzas de Walter Model avanzaron hacia Oriol, mientras que por el sur, Manstein lanzaba a sus divisiones de élite desde Belgorod. El plan era sencillo sobre el papel: 2 pinzas de acero cerrándose sobre el saliente de Kursk, aplastando todo lo que estuviera en medio. Pero la realidad sobre el terreno era una pesadilla que ningún mapa táctico podía prever. En cuanto los primeros tanques alemanes avanzaron, entraron en lo que los soviéticos llamaban la zona de muerte. Konstantin Rokossovsky había transformado cada metro de tierra en una trampa mortal. El sonido de explosiones secas y agudas empezó a superponerse al ruido de los motores. Eran las minas, miles de ellas. Los tanques alemanes, las joyas de la corona de Adolf Hitler, empezaron a explotar uno tras otro. Las orugas de acero eran arrancadas como si fueran de goma, dejando a los gigantes de metal inmovilizados y vulnerables. Fue entonces cuando empezó el verdadero horror. Soldados de infantería alemanes, forzados a avanzar sin la protección de los blindados, se vieron atrapados en campos minados bajo el fuego cruzado de las ametralladoras rusas. El sonido del combate cuerpo a cuerpo era una cacofonía de gritos humanos, disparos de fusil y el estallido seco de las granadas. El soldado alemán, ese arquetipo de eficiencia y disciplina, se veía ahora reptando entre el barro y la sangre, intentando encontrar un agujero para esconderse de un enemigo que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. La confianza que sentían días atrás, alimentada por la propaganda de Berlín,
se evaporó como el sudor en sus frentes. Los defensores soviéticos, por otro lado, luchaban con una determinación que rozaba el fanatismo. Para el soldado soviético, aquella no era solo una batalla por territorio, era una lucha por la supervivencia de sus familias, de sus aldeas y de su propia existencia. Veían desde sus búnkeres reforzados y trincheras profundas cómo ardían los monstruos de metal alemanes. El olor a carne quemada que venía de los tanques destruidos se mezclaba con el de aceite caliente, creando un hedor nauseabundo que se pegaba a la garganta y no se iba. En el norte, Walter Model se dio cuenta rápidamente de que el progreso se mediría en metros, no en kilómetros. Sus tropas estaban siendo trituradas por una defensa que no retrocedía ni un milímetro. Cada colina, cada pequeño bosque y cada granja abandonada se convertía en una fortaleza que debía ser tomada a un costo humano absurdo. El maestro de la defensa alemán estaba ahora probando el sabor amargo de intentar romper una defensa aún más obstinada que la suya. La frustración de Model era evidente en sus comunicaciones a la guarida del lobo, donde Hitler esperaba ansioso noticias de una victoria rápida que nunca llegaría. Al sur, la situación parecía algo más prometedora para los alemanes, pero el precio era igualmente terrible. Las divisiones Panzer de Manstein lograron abrir algunas brechas en las líneas iniciales, pero tras cada barrera rota, otra surgía de inmediato. Era como luchar contra una hidra. Cortabas una cabeza y aparecían dos en su lugar. El cansancio físico y mental empezó a pasar factura. Hombres que no dormían desde hacía días, alimentándose solo de adrenalina y miedo, empezaron a tener alucinaciones en pleno combate. El brillo del sol de julio reflejado en el metal de los tanques cegaba los ojos, mientras la sed cortaba la garganta como una cuchilla. Lo que se vio aquel 5 de julio fue la desintegración de la guerra relámpago. La Blitzkrieg, que había conquistado Europa con velocidad y elegancia técnica, estaba muriendo en los campos de Kursk. El combate ya no trataba de maniobras brillantes, sino de quién aguantaba ser triturado por más tiempo. El sonido de las explosiones era tan constante que algunos soldados quedaron sordos permanentemente, viviendo el resto de la batalla en un mundo de silencio absoluto, rodeados de imágenes de destrucción pura. Mientras la noche empezaba a caer sobre la estepa humeante, el escenario era el de un apocalipsis terrestre. Cientos de tanques destruidos salpicaban el paisaje, algunos aún escupiendo llamas que subían alto en el cielo oscuro. Miles de cuerpos, alemanes y soviéticos, yacían lado a lado, unidos por la misma tierra que intentaban conquistar o defender. Mientras el humo negro de las carcasas de metal en llamas subía a los cielos de Prokhorovka, en el sector norte del saliente de Kursk, el escenario era de una desesperación silenciosa y metódica. El general Walter Model, el hombre al que Adolf Hitler llamaba su maestro de la defensa, estaba ahora en una posición que detestaba, la ofensiva. Miraba los mapas en su puesto de mando cerca de Oriol, y lo que veía no eran las flechas anchas de una victoria relámpago, sino un rastro de sangre que apenas avanzaba unos metros al día. Al otro lado de la línea, Konstantin Rokossovski, el comandante soviético del Frente Central, había transformado la tierra rusa en un rompecabezas mortal. El avance alemán en el norte no era una cabalgada heroica, era una trituradora de carne. Cada colina, cada pequeña aldea y cada bosque habían sido transformados por Rokossovski en una fortaleza. El olor en el aire no era solo el de la pólvora, sino el del metal sobrecalentado y el diésel quemado. Los tanques alemanes, incluyendo los nuevos y pesados cazacarros Ferdinand, avanzaban con un crujido metálico que resonaba por la estepa, pero por cada kilómetro recorrido, el precio pagado era astronómico. Walter Model sentía la presión. Sabía que la Blitzkrieg, esa guerra rápida que dio glorias al Reich en el pasado, había muerto a manos de la ingeniería defensiva soviética. Imagina el ruido ensordecedor de un motor de 12 cilindros luchando contra el barro y el polvo, mientras de repente el mundo explota. No venía de un avión o de un tanque enemigo visible, venía del suelo. Rokossovski había plantado campos minados tan densos que los zapadores alemanes lloraban de frustración. Y cuando un tanque lograba pasar las minas,
Se topaba de frente con los muros de cañones antitanque, los famosos Pack Fronts. Eran decenas de cañones soviéticos camuflados, disparando al mismo tiempo contra un solo objetivo. El sonido era como el de un martillo gigante golpeando un yunque de acero. El impacto lanzaba a las tripulaciones alemanas de un lado a otro dentro de sus ataúdes de hierro, mientras el interior de los tanques se llenaba del olor acre del humo y el pánico de saber que la próxima bala atravesaría el blindaje. El soldado alemán promedio, aquel que sobrevivió al invierno de Stalingrado, sentía que algo era diferente. La confianza de que eran invencibles se había evaporado. Ahora luchaban por metros. Una trinchera tomada hoy se perdía mañana en un contraataque soviético feroz. Rokossovski no retrocedía. Absorbía el golpe y lo devolvía con el doble de fuerza. Walter Model veía a sus regimientos de infantería quedar reducidos a compañías en cuestión de horas. La artillería rusa, la famosa voz de Stalin, no paraba nunca. Era un redoble constante que impedía el sueño, rompía los nervios y transformaba el suelo en un paisaje lunar de cráteres y lodo. En el cuartel general de la guarida del lobo, Adolf Hitler empezaba a morderse el labio de ansiedad. Había apostado todo a estas nuevas armas, los tanques Panther y Tiger, pero se estaban averiando o quedando inmovilizados por simples granadas de la infantería soviética. Erich von Manstein, en el sur, aún intentaba forzar una brecha, pero en el norte Model estaba estancado. La resistencia de Rokossovski era fanática. Los soldados soviéticos, muchos de ellos campesinos que nunca habían salido de sus aldeas, luchaban con una determinación que los alemanes no lograban comprender. Para ellos, no era solo una cuestión de estrategia, era la defensa de sus hogares, de sus madres, de la propia existencia de Rusia. El punto de ruptura llegó cuando la inteligencia alemana trajo noticias desastrosas. Los soviéticos no solo defendían Kursk, preparaban una contraofensiva masiva en Oriol. El cazador estaba a punto de convertirse en presa. Walter Model, siempre pragmático, se dio cuenta de que la operación Ciudadela había fracasado en el norte. El optimismo inicial de Hitler se había transformado en una pesadilla logística y humana. Los hospitales de campaña alemanes estaban desbordados. El olor a éter y gangrena sustituía al olor de la pólvora. Jóvenes que salieron de Berlín con sueños de conquista ahora suplicaban por una herida que los enviara de vuelta a casa. Mientras tanto, en Moscú, Georgi Zhukov y Stalin observaban los mapas con una satisfacción sombría. Habían desangrado a la Wehrmacht. La trampa de Kursk había funcionado. El 13 de julio, Hitler convocó a Manstein y Model. La noticia del desembarco aliado en Sicilia sirvió como la excusa perfecta para lo que ya era obvio. La operación Ciudadela quedaba cancelada. Hitler, el hombre que nunca aceptaba la derrota, tuvo que tragarse el orgullo. La última gran ofensiva alemana en el este terminó no con un estallido de victoria, sino con el gemido de una retirada desorganizada. La retirada alemana del saliente de Kursk fue un espectáculo de horrores. Las carreteras estaban atascadas de vehículos abandonados por falta de combustible. El soldado soviético, al ver al enemigo retroceder, avanzaba con un grito de ¡hurra! Que helaba la sangre. La venganza se servía fría. Ciudades como Oriol y Belgorod fueron recuperadas, pero lo que los soviéticos encontraron fueron ruinas humeantes. El costo humano de Kursk es casi imposible de calcular. Cientos de miles de vidas perdidas para que el mapa apenas cambiara de lugar durante unas semanas. Pero el legado de Kursk es definitivo. Fue aquí donde el mito de la invencibilidad alemana fue enterrado para siempre. Si Stalingrado fue el choque psicológico, Kursk fue el golpe físico que rompió la columna vertebral del Tercer Reich. Después de julio de 1943, Alemania nunca más recuperaría la iniciativa estratégica. A partir de entonces, sería una larga y sangrienta caminada de vuelta a Berlín. Generales como Manstein y Model pasarían el resto de la guerra intentando desesperadamente tapar agujeros en una presa que estaba a punto de reventar. Hoy, los campos de Kursk son verdes y silenciosos. El trigo crece donde antes el acero ardía. Pero si excavas un poco más profundo, aún encontrarás trozos de metal retorcido, cascos perforados
y los huesos de aquellos que cayeron. Kursk es un memorial eterno a la resiliencia humana y al costo absurdo de la arrogancia militar. Es un recordatorio de que, en la guerra, incluso el vencedor carga cicatrices que nunca cierran. El sacrificio de los soldados soviéticos y la desesperación de los alemanes quedaron grabados en esa tierra negra, sirviendo de lección para las generaciones futuras sobre el horror que el hombre es capaz de infligir a su semejante. La historia de la Operación Ciudadela no es solo una historia de tanques y tácticas. Es una historia de padres que nunca volvieron a casa, de ciudades que fueron borradas del mapa y de un mundo que cambió para siempre en un saliente de 150 millas de ancho. El valor mostrado en los campos de Prokhorovka y en las trincheras de Rokossovsky nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la determinación de un pueblo puede cambiar el rumbo de la historia. Que nunca olvidemos las lecciones de Kursk y que la memoria de quienes lucharon sirva como escudo contra la locura de futuros conflictos. Si sentiste el peso de esta historia y quieres entender más sobre los eventos que moldearon nuestro mundo, no dejes de suscribirte al canal. Tu participación es lo que mantiene viva la llama de la preservación histórica. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas y compártelo con ese amigo que ama la historia tanto como tú. Tu comentario es fundamental para nosotros. ¿Qué otra gran batalla o momento decisivo de la humanidad te gustaría ver detallado aquí con toda esta intensidad? Deja tu sugerencia abajo y únete a nuestra legión de historiadores. Nos vemos en la próxima jornada por el tiempo. Hasta entonces, recuerda, conocer el pasado es la única forma de proteger nuestro futuro.